Primero, recordar todo lo que hemos visto, ¿ok? Desde el curso de, en este caso, operativa al comercio, hasta el último módulo que has llevado, ¿correcto? Es un poco la consigna. Yo necesito, porque en una primera instancia te puedo decir, yo quiero que te asegures el caso, ¿no? El caso y nomenclatura. El caso, te digo, porque por lo general el caso dura, tiene un tiempo determinado de 20 minutos, incluyendo nomenclatura, 20-25. Y el caso tiene 8 puntos. Ahí tú ya te estás asegurando, en el caso ya prácticamente el 40% del examen. Y con nomenclatura, son dos preguntas de nomenclatura que usualmente en el término de puntaje son 2 puntos cada uno y estamos hablando de 4 puntos. O sea, 8 más 4, 12. Ahí estamos hablando ya casi la nota mínima, ¿no? Nos faltaría un punto. Entonces, en las preguntas para marcar vendría ese punto ya como para poder llegar a la nota mínima, ¿no? Pero, repito, la consigna no es esa, la consigna es asegurar la mayor cantidad de puntos posibles. Y para ello, efectivamente, nosotros vamos a trabajar con exámenes que se han trabajado anteriormente ante la aduana, pero los exámenes no se van a resolver solos, los exámenes los tenemos que resolver nosotros mediante los conocimientos que hemos adquirido en el curso de auxiliar de despacho. Y lo primero que vamos a hacer esta semana es recordar la parte de auxiliar de despacho. Vamos a comenzar hoy con lo que es Incoterms, que forma parte del curso operativo al comercio y que forma parte del corazón del curso, ¿ok? Porque en las preguntas para marcar, que es lo usual, que lo que viene, te hacen preguntas relacionadas a Incoter, a la Cámara de Comercio Internacional, que es quien elabora los Incoter, te hablan del contrato de compra-venta, entonces algunos recordarán ese punto que hemos visto, te hablan de la aduana, te habla de los documentos de transporte, de la vía marítima, aéreo, terrestre. Entonces vamos a recordar un poquito esta semana ello. Conjuntamente vamos a continuar con el tema de valoración aduanera, hablando de hablando del procedimiento de valoración con relación a los gastos al FOB, los gastos al flete, cómo se elabora un seguro, cuáles son los tipos de seguro. Vamos a hablar también de los métodos de valoración. Luego de ello vamos a hablar un poquito del tema de legislación y ahí de la mano vamos a ver legislación con tributación juntos porque en la sección sexta habla bastante de tributación y de la mano con los acuerdos comerciales. Ya después de todo ello entramos a la parte que compete al caso práctico y a nomenclatura. Vamos a ir yendo de menos a más, pero repito, esto yo sé que no va a ser en teoría nada nuevo, pero sí es un tema de volver a recordar, porque capaz algunos ya hemos terminado el curso de auxiliar de despacho buen tiempo, capaz algunos tenemos la oportunidad de seguir la carrera laborando en una agencia o empresa importadora o agencia de carga, pero también es importante recordar la parte teórica. ¿Estamos? Vamos a comenzar hablando de los Incoterms, ¿ok? Los Incoterms, si yo les pregunto a ustedes qué son los Incoterms, Andrea, Cristian, Israel, José, ¿qué tal? Buenas noches. Richard, Rodrigo, ¿qué me responderían con relación a los Incoterms? ¿Qué son los Incoterms para ustedes? Claro, me lo pueden explicar en el chat. Ojo, no necesariamente una definición según libro o cuaderno. Es lo que tú entiendes con relación al tema de los Incoterms. Si te preguntan qué son los Incoterms, ¿tú qué respondes? ¿O para qué sirven los Incoterms? ¿Por qué se plantea el tema de los Incoterms? ¿Cuál sería su apreciación? Aquí ya tengo una primera definición. Genial, perfecto. A ver.
Mientras van escribiendo, voy a ir compartiendo sus ideas. Son los términos que se basan en la negociación, es donde se ven las responsabilidades tanto del importador como del exportador. Son términos que se rigen en el comercio internacional y que sirven para definir obligaciones y derechos entre ambas partes. Ok, perfecto. Sirve para establecer la entrega de la mercancía. Buen punto, el término de entrega. Son términos que usan todos los países por lo general. Perfecto, muy bien, José. Miren, hablar de Incoterms, punto número 1, es hablar de términos de comercio internacional. ¿Ok? Hablar de Incoterms es hablar de un sinónimo de responsabilidad. O sea, Incoterms sinónimo de responsabilidad. Y acuérdate que las responsabilidades se deslindan de dos tipos. Uno del factor riesgo y otro del factor costo. Apunte, ¿ah? Hablar de Incoterms es igual de hablar en responsabilidades. ¿Ok? Y la responsabilidad se deslinda en dos factores. El factor riesgo y el factor costo. ¿Estamos? Ahora, ¿quién creó los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, y justo estamos en la misma página de la Cámara de Comercio Internacional, para que no piensen que estamos deslindando definiciones relacionadas bajo otros contextos, es quien ha elaborado estos términos que ayuda a fidelizar la confianza entre dos actores, ¿no? Entre actores denominados comprador y vendedor, ¿ok? Comprador y vendedor. Ahí podemos, vamos a llamar en este término, corregir, ¿no? Capaz el decir importador-exportador, ¿por qué? Porque el importador-exportador es el rol que va a asumir cualquiera de estos dos actores, ¿ok? O sea, hablar de término en sí, importador y exportador, repito, ¿qué cosa es? Es un rol o función que puede cumplir o el comprador o el vendedor, dependiendo de qué, justamente dependiendo del Incoterm negociado. Ya lo vamos a conversar en unos minutos, ¿ok? Los Incoterm son normas, son leyes, son procedimientos. Pregunta para todos. ¿Los Incoterm son normas, son leyes, son procedimientos? ¿Sí o no? ¿O son acuerdos mutuos entre ambas partes? Se dice que el uso de un Incoterm no es obligatorio, es cierto, pero los Incoterm van a ayudar a deslindar las responsabilidades, justamente. Si no hay Incoterm, imagínate cómo se puede saber quién le va a pagar el flete a la gente de carga, quién le va a pagar el seguro a la compañía aseguradora, valga la redundancia, quién le va a pagar a la gente de aduana, quién le va a pagar el transporte, a la cuadrilla, si no hay Incoterm. Efectivamente, un Incoterm son acuerdos mutuos entre ambas partes. ¿Ok? ¿Y por qué los Incoterm no son leyes, no son procedimientos, no son normas? Porque, pregunta general también para todos, los Incoterm cada cuánto tiempo se actualiza? Por lo general, estamos ya 2021, ¿no? Pero los Incoterm cada cuánto tiempo se actualiza? Cada, cada 10 años. Correcto. Los Incoterm se actualizan cada 10 años. Según los conocimientos que tenemos ahorita, estamos trabajando o deberíamos de estar trabajando con la versión 2020, ¿no? Con la versión 2020.
Pero, profe, ¿por qué usted dice deberíamos? O sea, todos deben estar trabajando en la versión 2020. No es así. Acuérdate que al ser un acuerdo mutuo entre ambas partes, el comprador y el vendedor eligen qué versión de Incoterm desea trabajar y qué Incoterm de esa versión puede trabajar. O sea, un cliente puede aún sentirse cómodo trabajando con la versión 2010 Incoterm FOB, como otros clientes con otros vendedores quieren experimentar o conocer la versión 2020 Incoterm SIF o SIP. ¿Me dejo entender? Pero eso no es que lo decide el comprador o lo decide el vendedor. Eso lo deciden ambas partes. Ahora, ¿eso qué implica o qué tiene que ver con el tema de las leyes, procedimientos? Acuérdate que las leyes, procedimientos o normas, cuando sale una ley nueva, ¿qué sale en letras chiquitas? O en la página de la zona de un link azul. Derogado, ¿no? La versión anterior con la que se trabajaba se termina derogando por la nueva versión que ha salido o el cambio que ha salido. En el tema de los incoterms son así. Salió la versión 2020, correcto, pero los clientes pueden trabajar la versión 2010. O los clientes pueden trabajar la versión 2000 si se sienten cómodos trabajando con esa versión. El hecho que salga una versión nueva no implica que estás obligado a trabajar con él. ¿Estamos? Es por eso que es un acuerdo mutuo y no son consideradas leyes, procedimientos, normas, entre otros. ¿Correcto hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos recordando un poquito? Genial. En el tema de los Incoterm versión 2010, tenemos 11 reglas o 11 Incoterm bajo, bajo estos términos. ¿Ok? Ahora, hay diferentes formas de conocer los Incoterm, claro está. Se puede conocer los Incoterms y capaz algunos lo hemos conocido de esa forma, por letras, ¿no? Grupo de letras, grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. En otros casos, mediante bloques o grupos, ¿no? O de medios de transporte. Como por ejemplo, para cualquier modo de transporte, aéreo, terrestre o la combinación de las mismas que ha salido por vía marítima a un punto determinado, ponte de China a Miami, y de Miami a Bogotá sale por vía aérea y de Bogotá al Perú ingresa por vía terrestre. ¿Ok? Para cualquier modo o medio de transporte, y el segundo bloque según su vía es exclusivamente para marítimos. ¿Correcto? Ahora, para la Cámara de Comercio Internacional, ellos lo dan a conocer mediante sus vías de transporte. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la Cámara de Comercio Internacional da a conocer los Incoterm según su medio de transporte? ¿Cuál crees que sea el fin o el propósito de que el usuario, en este caso ustedes, ¿no? Auxiliares de despacho, o liquidadores, o capaz están trabajando en una empresa importadora, no lo sé. ¿Por qué crees conveniente que debas de conocer según su vía de transporte? ¿O por qué crees que un importador o exportador, son usualmente los que negocian, por qué crees que lo deben de conocer de esta forma? A ver, ¿cuál sería su punto de vista hasta ahí? Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Andrea, Cristian, Cia, Israel, José, Richard y Rodrigo. Para reconocer las responsabilidades, me dicen por aquí. A ver.
para conocer las responsabilidades, para determinar el punto de entrega de la mercancía. Ok, otro de los puntos por los cuales también se solicita conocer mediante la vía de transporte es porque se puede presentar también en esta casuística, ¿no? Que tú en una primera instancia, ponte, Joel Almonte, mi local o mi empresa, se encuentra ubicada en el Perú, aquí, ejemplo, en el Callao, ¿ok? Contacto a un cliente en el exterior, en Estados Unidos llamado José, ¿ok? Negociamos entre ambas partes y en esa negociación de compra-venta llegamos a un término FOB, que todos entendemos que el FOB, o también llamado FOB, se utiliza para qué tipo de vías? Marítimo, ¿no? Marítimo, perfecto. Entonces, calculando los tiempos, decimos, mira, ¿sabes qué? La carga aproximadamente estaría llegando en 15 días máximo, ¿no? Según el tracking, según el puerto de salida, la empresa naviera con la que contrates, una serie de casuísticas más. Pasan 2, 3 días y lo llamo a José y le digo, José, de lo que no era urgente hace 2, 3 días, esta carga se ha vuelto una emergencia en mi empresa. ¿Por qué? Se me acabó el stock de la materia prima del insumo. Y ya no lo necesito para de acá a 15 días, lo necesito para a más tardar el día jueves. Oye, sí, lo necesito urgente. Entonces ya, se cambia la proforma, porque obviamente un flete marítimo no va a ser lo mismo que un flete aéreo. Se actualiza la proforma, autorizo la proforma para que se proceda, pero de la misma forma se tiene que actualizar el Incoter en la factura. ¿Por qué? Porque habría que determinar cuál es el Incoter equivalente. Un FOB es franco a bordo del buque, y si lo voy a mandar por vía aérea, los buques pues vuelan. Tengo que buscar un Incoter equivalente en el cual acredite mediante la vía de transporte con la que vas a trabajar, que es un avión. Entonces, por ejemplo, les ya un adelanto, se tendría que reemplazar o actualizar este Incoter. ¿Por qué Incoter? Por el FCA. Entonces, eso ayuda, ¿por qué? Porque también mañana más tarde presento la documentación en la aduana no te va a multar por eso, pero la aduana sí te va a decir, rectifica tu factura por el Incoter equivalente. Entonces, de todas maneras, tienes que actualizar el Incoter para que continúe tu despacho. Hay otros que no te notifican y te dan el levante de autorización automático. ¿Ok? Por eso que es importante que la Cámara de Comercio, en este caso, nos haga conocer los Incoter más por su vía que por sus letras. Y esto también te va a venir como pregunta en las preguntas para marcar. Te preguntan, Incoter equivalente de un FOB. Te ponen alternativas. Exword, FCA, FAS o CFR. O capaz ninguna de las anteriores. Y marca la correcta. Incoter equivalente del CIF. Tal, tal, tal. Marcas la correcta. Incoter equivalente del CFR. Tal, tal, tal. Marcas la correcta. Y esas preguntitas valen medio punto. Por medio punto muchas personas han desaprobado el examen. Entonces, son detalles que debemos de conocerlo. Ya les voy a indicar cuáles son los 5 equivalentes, no se preocupen, pero es para que tengas una idea del por qué debemos de conocer estos temitas. Sí, de todas maneras voy a explicar los 5 equivalentes, no hay problema. Primero vamos a conocer la definición, bueno, más que conocer, recordar la definición de cada Incoter, y ahí al finalizar hacemos el match con los Incoter equivalentes para que también quede clarísimo ese punto, ¿sí? Comenzamos con un Exword primero y traslado la pregunta a todos ustedes. Alexander, Andrea, Cristian, Lucía, Israel, José, Richard y Rodrigo, ¿qué es un Exword? ¿Qué entiendes por un Exword? Si mañana más tarde te viene una pregunta, Exword, y tienes que marcar alguna definición, ¿qué definición esperas tú que se muestre en esa alternativa? Sí, les voy a dejar trabajo de preguntas para marcar.
No se preocupen, vamos primero paso a paso, ¿sí? Vamos a ir alineando ideas y les voy a dejar trabajo. Ujú. Tengo varios comentarios. Eh, es conocido como en fábrica, es al comprar la mercancía es entregada en la puerta de exportador. ¿Qué más me ponen por aquí? Que toda la operación está a cargo del comprador, o sea, parte de la logística. El vendedor asume todos los gastos y responsabilidades al poner la mercancía en el almacén. ¿Ok? Muy bien. Primero vamos a leer un poco lo que nos quiere decir la definición según la Cámara de Comercio Internacional. El labor significa que el vendedor entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado. Aquí ya hacemos un paréntesis porque al decir algún lugar designado puede ser algún otro local que pertenezca al vendedor, como fábrica, almacén, bodega, entre otros. Pero cuidado aquí, porque aquí puede alterar un poco algunas definiciones que me han enviado. El vendedor no necesita cargar la mercancía en ningún vehículo recolector o receptor, ni necesita despachar la mercancía para la exportación cuando dicho despacho sea aplicable. ¿Eso qué quiere decir? Que el vendedor, y vamos a ponerle un ejemplo local, capaz por ahí algunos lo van a recordar con esto, es como cuando ustedes se van a comprar el PlayStation 5 a una tienda comercial X local, ¿correcto? ¿Tú qué haces primero? Te vas a la tienda, visualizas, localizas el producto que vas a comprar, revisas en general y luego de ello, ¿qué haces? ¿No? Pides la proforma, te dan la proforma la chica de informes o chico de informes, te acercas a caja, cancelas en efectivo con tarjeta y en ese momento que cancelas no te dicen toma tu juego de video, ¿no? Tu PlayStation. ¿Qué es lo que te dicen? Aquí da su factura, señor, o su comprobante de pago, acérquese al área de despacho para que se proceda con la entrega de la mercancía, ¿no? Entonces tienes que acercarte a otra área, ¿no? Donde van a llevar de la bodega o almacén del vendedor a esa área de entrega, haces tu colita, esperas que llegue tu turno, te va a pedir tu factura y ellos ya van a traer tu producto, van a abrir la caja y te van a enseñar, ¿no? Tu mercancía, ¿no? Los accesorios, los cables, control remoto, entre otros accesorios que pueda llegar ese producto, ¿no? Este, Cierran el producto, cierran la caja, todo lo colocan y te lo ponen ahí, ¿no? En la mesita para que tú lo cargues y te lo lleves. Es un ejemplo muy similar al Exwara. O sea, no es que el vendedor te lleva la mercancía hasta la puerta de su almacén. ¿Por qué? Porque si al vendedor o la persona encargada asume ese favor o responsabilidad, también asume un gran riesgo. ¿Qué pasa si al caminar, qué pasa si al caminar en ese tramo, ¿ah? Porque tú sabes que no necesariamente los locales son, yo estoy acá y la puerta está a 1 metro, puedes caminar 2, 3 metros, está un poquito más allá. ¿Qué pasa si el vendedor que está cargando tu mercancía se resbala y se cae? Tú vas a querer llevarte ese PlayStation o esa mercancía que tú has comprado, ¿no? Va a decir, un momentito, se ha caído.
se ha golpeado, pudo haber sufrido un daño interno. No, 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 cámbiame de producto. O tú te lo llevarías así nomás. No te lo llevas, pues, ¿no? Pues si pasa algo y la garantía cubre eso o no. Y si no estás comprando con garantía, entonces el Lesword es lo mismo. El Lesword dice, yo te lo dejo en despacho y tu comprador procede tu responsabilidad o se traslada, y por acá me mencionaron una palabrita muy interesante, se traslada el punto de entrega o el lugar de entrega desde ese momento, desde mi local, desde el momento que tú recoges la mercancía hasta culminar, o voy a tomar por ahí alguna otra definición que colocaron, hasta que tu comprador te hagas cargo de toda la operación hasta sus recintos. Y no creas, ¿ah? O sea, tú dirás, profe, fácil, por una cajita no nos vamos a hacer problemas, ¿no? Bueno, puede ser, pero acuérdate que disculpen, acuérdate que un comprador, valga un poco la redundancia, no va a adquirir o comprar una caja. Por ahí quienes tienen experiencia en el área operativa no me voy a decir lo contrario. Será uno de 100, pero el resto compra 100, 200, 400, 500, 1000 cajas o unidades o set, juegos o surtidos. Y ese recojo de mercancía, ¿te cobran o no te cobran por eso? Algunos le llamamos acá localmente servicio de cuadrilla. No me pueden dejar mentir por ahí, ¿no? Entonces, por eso te cobran. Y porque dentro de ello también hay una gran responsabilidad. Entonces, culminamos con el Edward. Culmina la responsabilidad de un Edward en el momento que, por parte del vendedor, desde su almacén hasta que, hasta un punto de entrega dentro de sus recintos, conocido más que todo como que el área de despacho. ¿Estamos? El comprador es responsable desde el momento del recojo de la mercancía hasta llevar la mercancía a su país. Por ahí implica el tema de recojo, transporte interno, gastos portuarios, gastos de trámites de exportación, flete internacional, ¿por qué no por ahí un seguro? Y de ahí todos los gastos operativos en el país del comprador. ¿Estamos hasta ahí todo bien, todo claro? No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Alexander, Andrea, Cristian, Lucía, Israel, José, Richard y Rodrigo. El importador, el importador se encarga de los trámites en el país de origen. Bueno, más que importador, podemos decir el comprador, ¿correcto? El comprador se encarga de los trámites en el país de origen. Sí, el comprador va a tener que asumir los trámites de exportación, o sea, convertir, en este caso, realizar o cumplir el rol de exportador, y cuando la mercancía llegue a destino, cumplir el rol de importador. Por eso les decía que el término correcto es comprador y vendedor. ¿Por qué? Porque en este export, por ejemplo, el comprador asume el rol de exportador y al mismo tiempo el rol de importador. Permíteme un minutito, por favor.
Ya, listo, disculpen. Ahora, el export, el vendedor lo entrega con el empaque y el embalaje de la... Sí, 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 sí. Por lo general ya tiene que entregarlo con su envase, empaque o embalaje, ¿ok? Y por lo general este último, su embalaje, para su mejor manipuleo, desde la salida de su recinto hasta la entrega en el local del comprador. O sea, en tema de costos, si vamos a hablar en este término, el vendedor asume la descarga dentro de sus almacenes o bodega, asume el envase, empaque o embalaje, asume el traslado interno desde el área de almacén al área de despacho, asume la emisión de los documentos a entregar al comprador, por ejemplo, la factura, el packing list, un catálogo, una información técnica, certificado de análisis, entre otros, que fuese el caso. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Cristian, Alexander. Genial, perfecto. Pasamos al siguiente Incoter, el FCA. El FCA tiene una particularidad, ¿no? ¿Cuál es esa particularidad? Que al FCA se le conoce como lugar convenido. Y acá el lugar convenido puede ser el local del vendedor o puede ser cualquier otro punto acordado entre vendedor y comprador, que no necesariamente, valga por ahí el reapunte, no debería ser el local del vendedor. ¿Y cuál es otro punto que no sería el local del vendedor? Se podría entregar en un depósito temporal o en el puerto, aeropuerto, terminal terrestre. Por eso se dice que por lo general un FCA, pueden tomar apunte, un FCA viene a ser un Incoter equivalente para el FAS y para el FOB. El FCA es para diferentes vías o medios de transporte, pero el FAS y FOB corresponde exclusivamente marítimo. Si el FCA es un lugar convenido y el lugar convenido puede ser un depósito temporal o puerto, implica que en la entrega del puerto se puede entregar al costado del buque, también a bordo del buque, pero eso sí, si se va a entregar al costado del buque o a bordo del buque, porque a veces te dicen te lo entrego en el puerto, pero el puerto es grande, pues, ¿no? No tener la oportunidad de ingresar al puerto, sabe que el puerto es grande, así como un almacén, tiene múltiples áreas. Entonces, te lo dejo en el puerto y decírtelo, te lo dejo en la puerta o te lo dejo adentro, pero después lo que pase yo no sé, ¿no? Tienes que detallar claramente dónde va a ser el punto de entrega. Lo dejo en patio, al costado del buque, o sea, hasta cuando prácticamente el buque atraque y esté esperando que carguen los contenedores, ya, hasta el momento que dejen el contenedor al costado del buque, ahí culmina su responsabilidad. ¿Por qué? Porque capaz el costo de cargar ese contenedor y colocarlo a bordo del buque ya lo asume el comprador. Como también puede ser que lo dejen a bordo del medio de transporte, que puede ser un avión, que puede ser un barco, pues un transporte terrestre, un vehículo, un furgón, ¿no? Por eso que en el FCA hay que tener mucho cuidado, en donde tiene que expresar, y lo dice claramente la Cámara de Comercio Internacional, debe expresar claramente el punto de entrega. No, el FCA. El FCA es el conocido multimodal. El FAS, ¿ok? Es el exclusivamente marítimo. En el FCA la carga se recoge de un almacén y llega hasta el aeropuerto. Se puede recoger del mismo almacén del vendedor o también se puede recoger del almacén de la agencia de carga, por ejemplo, con la que terceriza. ¿Por qué? Porque hay vendedores que te entregan, un poco lo que estamos conversando, ya con el envase, empaque y embalaje. Y otros que no tienen experiencia para eso. Pero ¿qué hace? Contrato a la empresa Andrea Casaverde, que se encarga de qué? De gestionar servicios de empaque y embalaje. Ellos son los que van a paletizar la carga, consolidar la carga en un palet, agruparlos para su mejor manipuleo. También puede ser el recojo
de la empresa de transporte con la que se terceriza. Sí, puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre, basándome un poco en la consulta de Alexander, si el FCA es multimodal aéreo o marítimo, puede ser aéreo, marítimo, terrestre o la combinación de estas. ¿Por qué? Un poco el ejemplo que les comenté al principio, que lo manden de China a Miami, de Shanghái a Miami por vía marítima, de Miami a Bogotá por vía aérea y de Bogotá a Callao por vía terrestre. Igual es admisible poder utilizar el FCA para ese caso, ya que está la combinación de todos los medios de transporte mencionados. ¿Todo bien hasta ahí? Andrea, Richard y Alexander. Claro, el equivalente del FCA en marítimo, porque el FCA es multimodal, en marítimo sería el FAS y el FOB. Así es. ¿Por qué? Porque puede cumplir las mismas funciones. Pero tomen apunte, es incorrecto, tomen apunte, ¿eh? El FCA es incorrecto que lo igualen a un export. Repito, si tú tienes un caso de un FCA y te viene la pregunta, ¿el FCA es un equivalente a un export? La respuesta es falsa, por si acaso. Porque, profe, dice lugar convenido, pues lugar de entrega local del vendedor. Es igual que un export, también se lo faltó decir, ¿no? La respuesta es falsa. ¿Y por qué? Porque es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo un export a un FCA si el lugar convenido puede ser la fábrica del mismo vendedor? La respuesta es sencilla. En un export, en un export, la entrega de la carga se gestiona dentro de sus instalaciones y no asume cargar la mercancía, entre paréntesis, y no lo asume el vendedor. ¿Correcto? Pero en el caso, de un FCA, esta mercancía sí tiene que ser cargado del local del vendedor al transporte, ¿ok? Esa mercancía sí tiene que ser cargado, vamos por la flechita, del local del vendedor al transporte. Cargado, o sea, ¿qué quiere decir cargado? Que vamos a ponerlo acá en el FCA, el vendedor asume el recojo de la mercancía, a diferencia del export que no lo asume el vendedor. Acá vamos a ponerlo como también, ojo, el pago, por ahí me ponen, del flete interno es asumido por el comprador. O sea, tengo 400 cajas. Saco las 400 cajas del local del vendedor y lo coloco en el transporte. Ya puse las 400 cajas dentro del transporte. ¿Ahí acabó la responsabilidad del vendedor en un FCA? Sí. Y al momento que el transporte sale o parte del local del vendedor, ponte de New York a Miami, ¿quién asume ese flete interno? El comprador. Estamos hasta ahí, tomen apunte, ¿eh? ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí?
Listo. El flete interno lo asume el comprador o el vendedor. No, no, como menciona aquí, el flete interno es asumido por el comprador en el FCA. ¿No? ¿Cuánto es? Listo. No se preocupe, vamos a cambiar. Sí, genial, perfecto. CPT. El CPT es un Incoterm donde podemos definir de que en el ámbito de riesgos, tomar apunte, en el ámbito de riesgos, el vendedor, repito, en el ámbito de riesgos, el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado entre las partes. Ese lugar acordado entre las partes, particularmente, es al momento que se deja la mercancía a bordo del medio de transporte internacional. Ejemplo, que el vendedor culmine la responsabilidad en el puerto de Miami dejando la mercancía a bordo del buque. O que se deje en el aeropuerto de Miami dejando la mercancía a bordo del avión. Particularmente un CPT en el ámbito de riesgo sobre la mercancía. ¿Y qué quiere decir riesgo sobre la mercancía? Caso de pérdida, robo o daño. Si algo pasa en esa travesía interna, el vendedor asume la responsabilidad de la reposición de la carga. ¿Estamos? Ahora, profe, y si la mercancía sale de Miami con destino al Callao, ¿quién asume esa responsabilidad? La asume el comprador. ¿Estamos? Ámbito de riesgos, nada más. Profe, pero acá me habla de que el vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte necesarios. Efectivamente. Ahora, si nos basamos al ámbito de costos, los costos implican, volvemos, desde el local del vendedor hasta el puerto, indirectamente, es decir, se determina el valor FOB, ¿no? Como algunos lo mencionan, FOB más el pago del flete internacional. Y el pago del flete internacional quiere decir, ejemplo, del puerto de Miami hasta el puerto del Callao. Por ese envío de mercancía del puerto de Miami al puerto del Callao o del aeropuerto de Miami al aeropuerto del Callao, ese pago de flete internacional, ¿quién lo va a cancelar o pagar? El vendedor. Profe, ya, pagó el flete, le cobraron $800. Sale de Miami, aterriza en el Callao. Profe, ya aterrizó en el Callao el avión. Cuando se baja las cajas del avión, ¿está incluido el pago del flete? No. Solamente el flete es desde la salida hasta la llegada. Ahí culmina el pago del flete. Profe, ¿y para descargar? Bueno, que descargan las cajas en el aeropuerto, imagino que lo llevan a un almacén, ¿no? A Talma, Shoin. Y después de eso ya se continúa todo el trámite logístico de importación. ¿Quién asume esos costos? El comprador. El comprador los asume desde la descarga en el aeropuerto del Callao, un ejemplo aéreo, hasta su local, hasta sus recintos. Sí, lo que pasa es que el riesgo sobre la mercancía por parte del vendedor culmina en el aeropuerto de Miami, pero lo que pasa en la travesía hasta el Callao, en el factor riesgos, lo asume el comprador. Ese pago de flete internacional que hace el vendedor lo va a hacer a nombre de quién? A nombre del compra, a nombre del comprador. Va a salir a nombre del comprador. O sea que si mañana más tarde pasa algo, el comprador va a tener cómo sustentar o reclamar, ¿no? ¿Por qué? Porque el pago o recibo o el documento llamado guía aérea, para este caso, porque la guía aérea no tan solo es un documento de transporte, ojo, es un título valor y también es considerado como un comprobante de pago, acredita la pertenencia de su mercancía, logísticamente hablando, y acredita que él ha sido responsable
pago del flete internacional, ¿no? O sea, él tiene todo el derecho de poder reclamar si es que ha sucedido una pérdida, robo o daño, de ser el caso. No, en un CPT el vendedor no paga el seguro. O sea, no está obligado a pagar un seguro. Ahora, el comprador, si gusta en el Perú, puede asegurar su carga, ¿no? O sea, un CPT no le impide que no contrate un seguro en su país, el comprador. Pero en un CPT, hablar de que el vendedor paga un seguro, como podemos ver aquí en la definición, no lo menciona. Eso implica de que no está obligado el vendedor a negociar un tema de seguro con el comprador. Estamos hasta ahí: Alexander, Andrea, Cristian, Lucía, Israel, José, Richard y Rodrigo. Genial, perfecto. Tomen apunte. Incoter equivalente del CPT en marítimo. Repito, Incoter equivalente del CPT en el marítimo, CFR. Incoter equivalente del CPT en un marítimo, ¿cuál es? El CFR. ¿Listo? Perfecto. SIP, CIP. A ver, antes de pasar, sí. El vendedor es el que paga al transportista. Claro, el vendedor es quien le cancela el transporte, pero ojo que no le cancela de su pago, o sea, de la ganancia de su mercancía, sino que en la factura comercial debe de expresarse, por ejemplo, la venta de la mercancía es por $50,000, valor CPT, pero se tiene que desglosar que, por ejemplo, de los $50,000, 48,000 corresponde por el valor FOB de la mercancía o valor FCA equivalente. Y el flete internacional es de 2,000. Entonces, la suma de estos dos conceptos te va a dar tu valor CPT. Vamos paso a paso, Rodrigo. Vamos paso a paso. Ya vamos a ver preguntas relacionadas a las más frecuentes ya. Primero vamos a recordar las definiciones, si no, eh, vamos a variarnos un poquito con ello. ¿Sí? Ya vamos a ver, no te preocupes. ¿Listo? Ahora, el SIP. Lucía, ¿pagamos el seguro que sale en aduanas o parte un seguro nuestro? En un CPT, el comprador tendría que asumir su seguro en su país, pero claro, un seguro aparte, como también no lo puede asegurar y trabajar con un seguro de tabla. Pero en un SIP es o tiene un símil al CPT, con la diferencia de que sería CPT más seguro, igual a así. Y acuérdate que el CPT es igual al valor FOB más flete internacional. ¿Estamos hasta ahí? ¿Con esto qué quiere decir? Que la definición de un CPT en el ámbito de riesgos es lo mismo. En un SIP quiere decir que el vendedor en el ámbito de riesgo es responsable de dejarlo a bordo del medio de transporte internacional. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar la mercancía, ejemplo, del local del vendedor al puerto, aeropuerto o terminal terrestre. Del local del vendedor hasta aquí, otra vez. Del local del vendedor hasta aquí, que es el puerto,
aeropuerto o terminal terrestre. Hasta aquí va a asumir el ámbito de riesgos. ¿Ok? El local del vendedor al puerto, aeropuerto, terminal terrestre, dejándolo a bordo del buque. Pero en el ámbito de costos, vamos a ponerlo por aquí. En el ámbito de costos voy a colocar acá puerto, aeropuerto o terminal terrestre. Vamos a ponerle acá con ciudades, Callao y Miami. En el ámbito de costo sería desde el local del vendedor hasta el puerto, aeropuerto o terminal terrestre. Eso que implica que si hablamos de un CPT, como les mencionaba aquí, sería un FOB más flete internacional. Si hablamos de un SIP, sería un FOB más un flete internacional más un seguro internacional. ¿Y eso qué implica? Que la contratación de la póliza de seguro en un SIP, ¿dónde se va a gestionar? En el país del vendedor. Ya la contratación no lo haría particularmente el cliente en su país, en el Callao, sino ¿dónde lo van a hacer? En Estados Unidos. Este es el ámbito de costos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Me preguntan si pueden contratar un seguro adicional a ellos. Sí, he tenido casos de clientes que han negociado en sí o sí. Y aparte le han contratado un seguro en el Perú. Han asegurado logísticamente todo. Y es libremente de poder hacer. Así es. No es que si ya contrataste un seguro en origen ya no puedes contratar en el Perú. Sí existe esa flexibilidad de poder tener dos seguros, uno en origen y otro en destino. ¿Listo? Ahora, el Incoterm equivalente de un SIF, tomen apunte, es el CIF, CIF. CIF, su Incoterm equivalente, ¿cuál es? CIF. CIF, el CIF. ¿Listo? Bien. Consulta para todos. Incoterm DAT, Alexander, Andrea, Cristian, Lucía, Israel, José, Richard y Rodrigo. ¿Qué entendemos por Incoterm DAT? ¿Qué es un Incoterm DAT? ¿Qué podemos recordar de este Incoterm? A ver, ¿cuál es su punto de vista o apreciación? Al lado de barco. A ver, ahí tenemos un primer punto de vista de Lucía. A ver qué nos dicen sus demás compañeros.
Perfecto. El tema de un DAT implica que la mercancía la entrega en un lugar acordado, que es puesto en el muelle en destino, entrega en muelle o almacén, asume todos los gastos hasta la puerta del local del comprador, menos un gasto de seguro internacional. Okay. Vamos ahí a aclarar algunos puntos. Primero, un DAT podemos decir que el DAT es desde el local del vendedor, de frente, ¿ya? Del local del vendedor hasta el puerto, aeropuerto o lugar de destino. ¿Estamos? Pero eso qué implica, obviamente ya pasó por el puerto de embarque y todo lo demás, pero eso qué implica que la mercancía llega al puerto de destino o aeropuerto de destino, pero esta mercancía tiene que ser descargado en destino. Descargado, o sea, tiene que incluir un DAT la descarga. No es que el avión llega, aterriza y ahí ya culminó la responsabilidad. No, también incluye la descarga puesto en piso. Y ahí culminaría la responsabilidad por parte del vendedor hasta trasladar la responsabilidad al comprador cuando ya se descargó en el Callao. Y acá cuando hablo de responsabilidades de costo, riesgo, a diferencia del CPT y el CIP que hemos visto hace poquito nada más, que solamente lo delimitaba hacia el puerto de embarque en el ámbito del riesgo, ¿te acuerdas? Acá en el DAT no es así. Acá en el DAT es costo más riesgos hasta destino. Ahí sí van de la mano ambos. ¿Eso qué quiere decir? Si pasa algo en la travesía de Miami al Callao, ponte, el avión tuvo un desperfecto y se fue abajo, se perdió la mercancía, se perdieron todas las vidas dentro del avión. Bueno, el vendedor en el ámbito logístico, en el ámbito aduanero, va a ser responsable de subsanar esta carga al comprador, puesto que ha negociado en Incoterdat. Pero si lo hubiese negociado un CPT, el responsable era el comprador, el vendedor dijo, te entregué la carga bien en el aeropuerto, sí, ahí acaba mi responsabilidad. Pero en el DAT, no. En el DAT, la pregunta es, ¿la carga llegó bien a destino? Si la respuesta es no, el vendedor es responsable de reponer la carga. Mira cómo cambia un poco el esquema. Y repito, llega a destino, pero la responsabilidad culmina con ¿qué? Con la descarga. Punto importante que me han dicho acá. Profe, un DAT, matemáticamente hablando, ¿qué viene a ser? FOB más flete internacional más un seguro internacional, ojo, opcional, más la descarga. O sea, un seguro no es obligatorio en un DAT, pero si se negocia, se puede incluir. Y si no lo incluyen dentro de la negociación del DAT, no hay problema, no deja de ser DAT. Entonces sería FOB, flete internacional, más gasto de descarga. Y se acabó. Todo esto es asumido por el vendedor, así es. ¿Listo? ¿Tomaron apunte? O sacaron su print de pantalla, me confirman por favor para pasar al siguiente Incotero. Por ahí tienen alguna pregunta, confirmen.
Perfecto, Israel. Sí, voy a proceder a cambiar de ventanita. Ahora, un DAP. ¿Qué entendemos por un DAP? ¿Cuál sería la diferencia entre un DAP y un DAT? En función operativa, claro está, ¿no? Costos, riesgos, no lo sé. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ambos? El DAT es un DAT, pero es como un DAT, entiendo, ¿no? Es como un DAT, pero lo llevan a un lugar específico sin descargar. Ah, buena, aparte de ello, buena pregunta. Profesor, ¿el equivalente del DAT cuál es? El DAT no tiene equivalente. El DAT sí en marítimo, en aéreo o terrestre. No hay un Incoterm equivalente para eso. Buena pregunta, buena pregunta. No tiene Incoterm equivalente. Ok, mira, entre un DAP y un DAT, es que el DAP me dice es desde el local del vendedor hasta el puerto, en cambio el DAP es hasta un lugar específico. Tiene, tiene mucho sí al DAP, porque, a ver, volvemos a la pizarrita. El DAT acaba con la descarga, ¿sí o no? ¿Correcto? Aquí. En cambio, el DAP, la misma casuística que el DAT, costo y riesgo hasta destino, que puede ser un puerto, aeropuerto o lugar de destino acordado, punto terrestre. Pero el DAP, ¿qué es? FOB más flete internacional, perdón un ratito, FOB, ahora sí, más flete internacional, más un seguro opcional, ojo con el signo que voy a colocar, no incluye, ¿qué cosa? La descarga. Tomando el ejemplo del DAT, entonces quiere decir que la responsabilidad de un DAP acaba cuando llega a puerto o cuando llega al aeropuerto, cuando llega a un terminal terrestre, ¿no? Sí, ahí acaba. La descarga es asumido por el comprador. A diferencia del DAT, ya venía incluido y pagado por quién? Por el vendedor. ¿Estamos hasta ahí? Como una operación que se llama descarga, cambia un Incoterm, ¿no? ¿Se podría decir que el equivalente del DAP sería el FOB? No. Buena la pregunta, ¿no? Pero la respuesta es no. No es un equivalente. ¿Por qué? Incoterm FOB. Capaz me voy a adelantar un poquito a ello, pero es para alinear la respuesta y no nos quedemos con la duda. El FOB, su definición es que el vendedor es responsable sobre la mercancía desde su local hasta dejarlo a bordo del buque
en el puerto de embarque convenido. Pero aquí en el DAP, ¿en qué puerto están? ¿En el de embarque o en el de destino? En el de destino. Por lo tanto, por ende, no pueden ser equivalentes. Entonces pongo, ¿no? Puerto, aeropuerto o lugar de destino. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. El DAP y el DAT no tienen Incoterm equivalente, por si acaso. DAP y DAT no tienen Incoterm equivalente porque ambos se pueden trabajar tanto para marítimos como para ellos por ser multimodal. Ojo que este tema, porque me preguntan a mí, profe, ¿y dónde hace mención ello, no? Entregado en el lugar significa que el vendedor entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, listo para descargar. Aterrizó, se encuentra ya en destino, listo para la descarga. Desde el momento que lo descargan, ya es asumido por quién, por el comprador. Bueno, y el DDP es uno de los Incoterm que es todo lo contrario al Eastward, ¿o no? Si el Eastward es el Incoterm donde el vendedor asume el menor de las responsabilidades porque le entrega dentro de sus recintos en el área de despacho según lo conversado, el DDP pues entrega la mercancía o es responsable sobre la mercancía desde su local como vendedor hasta destino, incluyendo el pago de los derechos arancelarios y o asumir los trámites aduaneros de importación. O sea, acá en este Incoterm pues, se puede deducir que el vendedor ahora es el que va a asumir el rol de exportador y cuando llega a destino, el vendedor va a asumir el rol de qué? De importador. Y culmina su responsabilidad cuando deja la mercancía en la puerta de la fábrica del comprador. De igual forma, en cualquiera de los 5T del grupo D, para que tengas esta idea de forma global, el seguro es opcional. No es que el seguro sea obligatorio en el grupo D por lo general. DAT, DAP o DDP. Es opcional. Pero sí, los tributos sí o sí tienen que ser pagados por el vendedor. Profe, pero al final eso se lo cobran al comprador o no. Claro, o sea, en la factura, porque ya sé por dónde va José, en la factura comercial de compra-venta internacional, si te ponen, por ejemplo, valor de precio factura DDP $100,000, ejemplo hipotético, quiere decir que ahí se incluye precio de la mercancía, transporte interno, trámite de exportación, gastos portuarios en Miami, pago de flete, seguro si es que cubre, gastos portuarios en Callao, el gasto de trámite de importación y pago de tributos, almacenaje en Neptunia, Fargoline, transporte interno hasta dejarlo en la puerta. Sino que ya en teoría de todos esos conceptos que te estoy mencionando deberían de llegar desglosados en la factura. Porque para eso, previo a una emisión de factura comercial, que se emite una proforma invoice. Esa proforma invoice debe de ser aprobado por el comprador para que de esa proforma invoice salga prácticamente el copy-page para la emisión de la factura comercial. ¿Sí? Perfecto.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Estoy tratando de ser, eh, tratando de sintetizar bastante el tema de cada concepto de definición del Incoterm, porque imagino que por ahí estamos aclarando o recordando un poco lo que hemos llevado en operativa, ¿no? Claro que este es un indicio para que tú también ya vayas repasando todo lo que hemos visto. Ojo ahí. Ya, ¿por qué tocaba el tema del 2010? Porque conociendo la versión 2010, el 2020 lo vas a aprender así, en el repaso que ya tienes que otorgar, pues, ¿no? Para tu examen. Ojo ahí. FAS. Ya comenzamos con los Incoterms exclusivamente marítimos. El FAS, como menciona en el título del nombre, ¿qué te dice ahí? Al costado del buque, ¿no? Pero también un poco confuso. Al costado del buque, en el puerto de embarque, o al costado del buque, en el puerto de destino, ¿no? Buena acotación. Significa que el vendedor entrega cuando las mercancías se colocan junto al barco, designado por el comprador en el puerto de envío convenido o puerto de embarque convenido, ¿no? Local del vendedor en New York, eh, puerto Miami, de New York, se lleva la mercancía a Miami, ingresa la carga al puerto de Miami, se coordina para que se deje la carga o el contenedor al costado del buque y ahí culmina la responsabilidad del vendedor, tanto en riesgos como en costos. Ojo, en ambos, tanto en riesgo como en costo. ¿Por qué? Porque llegó el turno para ese contenedor para que lo carguen y lo coloquen a bordo del buque. Esa operación que nosotros coloquialmente le llamamos THC, si algunos por ahí habrán escuchado eso, y lo vamos a perfeccionar en la siguiente clase. Esa operación de manipuleo del contenedor para colocarlo a bordo del buque, ese concepto, esa operación, tiene que ser cancelado o pagado por quién, por el comprador. Y en el ámbito de riesgo también tiene que ser asumido por el comprador. Porque si se cae el contenedor, ponte que el que estaba manejando la grúa pórtico estaba con sueño y pestañó un minuto, soltó la palanquita y se soltó de la grúa el contenedor. ¿Quién se hace responsable de esa carga? Si es un FAS, es el comprador, ¿correcto? Es por eso que es importante alinear bien ese Incoterm. Todo lo contrario si hubiese sido un FOB, ¿no? Porque el FOB, ¿qué viene a hacer? Para colocarlo aquí sin salir de esta ventana. El FOB es como decir matemáticamente un FAS dejando al costado del buque más un manipuleo de carga. En teoría, la suma de estos dos, ¿qué me va a otorgar? Un FOB. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué diferencia, no? Si se manipula el contenedor ahora en un término FOB y sucede ese incidente que te he comentado, que el que está maniobrando la grúa pórtico, pues trabajó más de las 8 horas y ya está súper cansado y pestañó un ratito, soltó la manija y cayó el contenedor. El responsable de profe, pues es el puerto, pues, ¿no? No está bien. Pero ¿quién tiene que reclamar? En un FAS lo reclamará el comprador, pero en un FOB, ¿quién lo reclama? El vendedor, porque aún está dentro de sus responsabilidades y porque es él quien ha negociado con el agente de cargo de empresa de transporte. Por eso que es importante saber deslindar, ¿no? Cada Incoterm. Hoy en día la gran mayoría, pues, es quien trabaja con FOB, ¿no? Es un poco que trabaja con el FAS, pero igual es importante conocerlo, ¿no? El vendedor asume, el vendedor asume porque no estaba en el buque, correcto, Richard. En el caso del FOB, el vendedor lo asume porque al momento de la maniobra nunca llegó a colocarse en el piso. ¿Ah? Mucho cuidado, porque algunos dicen, es cuando sobrepasa la borda del buque. Esa sobrepasa la borda del buque es como que tú crees una línea imaginaria y diga, acá está el contenedor,
¿no? Esta es la línea imaginaria. Traspasa la borda del buque, pero todavía no la ha puesto en piso, pero traspasa la borda del buque, ya es responsabilidad del vendedor. Eso es falso. Se tiene que dejar la mercancía puesto en el piso del buque. Profe, y así esté a 10 metros de altura entre el buque y el contenedor y se deslinde y se caiga dentro del buque, no es responsabilidad del comprador, no, porque nunca lo dejó en el piso. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Sabes por qué algunos lo confunden? Y por eso es importante tener en cuenta ello. Porque esa terminología de que sobrepasa la borda del buque es una terminología que se utiliza para la definición del Incoterm de la versión 2000. Pero la 2010 y la 2020 se siguen trabajando igual. O sea, que se cargue y se deje en el piso del buque. Ya cuando se dejó en el piso, y ahí acabó la responsabilidad del vendedor, la maniobra del contenedor interno, de forma interna dentro del buque, porque tú sabes que el buque tiene bodegas o almacenes donde dice guarda los contenedores, allá esa responsabilidad sí es del comprador. Que si pasa algo con la carga, pérdida, robo, daño, dentro del buque ya es responsabilidad del comprador. ¿Estamos hasta ahí? Genial, perfecto. Y bueno, hablar de un CFR y hablar de un CIF, ya lo hemos conversado en un CPT, ¿no? Y un CIP. Son equivalentes, la definición es la misma, solamente la diferencia es que el CFR y el CIF, ¿para qué modalidad se trabaja? CFR y CIF, para marítimo, y la CIP y el CPT, multimodal. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Este enlace está aquí, señores, por si acaso, ¿eh? Para que ustedes lo repasen en casa y acá también puedas conocer algunas normativas adicionales de los Incoterm. Aquí está Incoterm versión 2010. Os invito a repasar esto. De todas formas, y para la siguiente clase, desde ya le voy avisando, necesito que me repases este enlace. Procedimiento específico de valoración aduanera. En este procedimiento, que es esta ventanita que está aquí, necesito que me repasen los gastos de transporte, numeral 3, 4, 5, no me apunte, ¿eh? Numeral 3, 4, 5, numeral 9, numeral 11, 13, 11, 13, para que no me leas todo, 15, 16. Simplificándote varios ahí. 17 y 19. Ahí está. Necesito que me lean estos numerales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numerales. 10 de los más de 20 y algo que podemos tener aquí. ¿Estamos hasta ahí? Sí, procedimiento de valoración, o sea que está aquí. Está debajo la reposición de mercancías con franquicia. Vamos, de todas maneras, ya pasamos de Incoterms a valoración, a los gastos al foco, a los gastos al flete, al tema del seguro, porque va un poco de la mano con el tema de Incoterms. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No se preocupen, vamos a ver temas prácticos. Les voy a dejar preguntas para acá y más bien te voy a dejar bastante. Te voy a dejar para tu fin de semana para que te entretengas un ratito ahí sábado y domingo. Y el día lunes voy a pedirte todas las respuestas ya, perdón, todas las preguntas ya respondidas, ¿eh?
Yo voy a otorgar las respuestas de cada uno y tú vas a ir validando cuál es la correcta, cuál por ahí te has equivocado y subsanarlo para que lo tengas presente. Vamos hasta ahí, pero necesito primero ir avanzando la parte teórica para ir recordando lo que ustedes han llevado en el curso de auxiliar. ¿Todo bien hasta ahí? Cristian, Israel, Andrea, Richard, Lucía, Alexander y José. Sí, sí, Lucía, correcto. Recién estoy dejando esta actividad para el control de lectura. Y la tarea de las preguntas para marcar recién las voy a otorgar el día, la próxima clase, ya el miércoles, para que ya vayan avanzando porque son bastantes. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces, bueno, desearles que culminen este día lunes de la mejor forma, ¿ok? Que pasen un excelente día martes, un excelente día miércoles y nos estamos viendo el día miércoles en la misma frecuencia del taller de repaso de la preparación del examen de aduanas de 9 a 10:30 de la noche. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye y gracias por todo, se agradece por su tiempo y participación. Y a repasar, ¿eh? A repasar. Nos vemos, gracias, cuídense.